Así que nuevamente les damos los buenos días a todos. Hoy día estaba sacando la cuenta, ya van 17 domingos desde que no podemos reunirnos. La paciencia se está poniendo un poquito a prueba, el no poder celebrar la cena del Señor. Y de hecho, cuando podamos celebrarla, probablemente inicialmente va a ser algo restringida. Así que oramos al Señor porque ese día llegue pronto y podamos estar nuevamente con, celebrando la cena y pudiendo disfrutar en plenitud del recuerdo, la memoria de nuestro Salvador. Hoy día vamos a leer un pasaje conocido, un pasaje que no por ser tan conocido significa que ya no hay que leerlo, sino que siempre hay oportunidad de obtener alguna enseñanza de parte de Dios. Este pasaje es el pasaje de la tentación del Señor. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 4. Mateo, el capítulo 4, vamos a leer el relato de la tentación del Señor. La verdad es que cada vez que pienso en el tema me resulta increíble, inesperado, que el Señor pasara por tantas cosas y entre ellas por una tentación, expuesto a Satanás en algo que pudiera alguno de nosotros pensar que no era necesario, que no era procedente. Bueno, el Señor hizo todo de manera perfecta, planificada y todo incomprensible para muchos de nosotros. Pero con los años hemos ido viendo que debe haber una razón y hay una razón muy profunda, muy concreta para que el Señor haga esto. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice el relato: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo, citando la escritura: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Un relato increíble, un relato impensado, un relato que nos habla de muchas cosas y pretendemos en estos minutos que tenemos hoy, pretendemos analizar un poco este relato y poder ver qué es todo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Seguramente hay mucho que nos quiere decir.
quiero que destaquemos inicialmente, y este estudio lo podemos dividir en dos partes. Una es destacar lo que pasa con nuestro Señor en este episodio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Y en una segunda parte vamos a ver un poquito una aplicación para nosotros el día de hoy. Una aplicación para nosotros. Siempre es bueno que tengamos un aprendizaje, un conocimiento más de quién es nuestro Salvador, quién es el Señor Jesucristo y también aquello que puede servirnos a nosotros. El relato también está en el Evangelio de Lucas, que nos entrega un par de antecedentes adicionales, ya los vamos a ver, y está muy escuetamente en Marcos. En Marcos hay dos versículos solamente que relatan que el Señor fue llevado al desierto y era tentado por el diablo. No hay mucho antecedente en Marcos. Juan no lo menciona, como en muchas ocasiones el Evangelio de Juan no menciona algunos hechos, pero no significa que por ello no son importantes. Este es un hecho absolutamente relevante. El Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, es llevado por el Espíritu, había una planificación respecto a esto, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu, planifican esta actividad del Señor. Él se predispone, Él está 40 días y 40 noches en ayuno. En Lucas se menciona que ya era tentado por el diablo en esos días. El Señor a los pocos días de ayuno ya debe haber sentido hambre en su calidad de ser humano, en su calidad de hombre, en su cuerpo físico, debe haber empezado a sentir una necesidad natural de hombre, hambre. Y Lucas nos dice que era tentado por el diablo. Probablemente ya el diablo había lanzado algunas agujas pequeñas, porque el relato de acá, y que está también en Lucas con algún detalle, nos menciona ya que estos ya no son agujas, estos son directos, son muy fuertes, son ataques concretos, tremendos, tremendos. La pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué el Señor, por qué planifica esto? ¿Por qué hace? ¿Qué propósito tenemos? Intentaremos descubrir algunos de ellos. Seguramente no seremos capaces de descubrir cuáles son todos los propósitos del Señor, pero indaguemos un poco y revisemos. Y les invito a revisar este episodio. Es un episodio que ocurre en el desierto, el Señor está solo, y veamos cómo esto después nos afecta a nosotros. Fíjense que antes de este episodio, los evangelios nos indican que ocurrió el bautismo del Señor. Antes de este episodio, justo antes, ocurre el bautismo del Señor cuando el Señor hace ya su entrada a la vida pública. Juan el Bautista, que había anunciado al Mesías, el Cordero, está mermando su actividad porque ya su trabajo está terminado, el Cordero ya está, el Cordero ya llegó, el Cordero está preparado. Entonces, antes de este episodio ocurre el bautismo del Señor. Y saben que el Señor se bautiza. Juan no quería, Juan se negaba. Pero ¿saben por qué el Señor se bautiza? Y estoy pensando en antes del episodio de la tentación. El Señor se bautiza por algo que quiero destacar en esta mañana. Él se identifica con el pecador arrepentido, que era el bautismo de Juan. Juan no quería bautizarle porque Juan sabía que él era el Cordero y un Cordero puro, santo, sin mancha, sin pecado, sin ninguna contaminación, sin ninguna falta. Es un Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Y entonces él no quería, porque el bautismo de él era bautismo de arrepentimiento. ¿Y de qué te vas a arrepentir tú? Le dijo Juan. ¿De qué te vas a arrepentir? Y resulta que el Señor le dice, hazlo porque esto conviene. El Señor se identifica con el pecador que se arrepiente. Y ese es nuestro primer
nuestro primer punto de análisis. Él se identifica sin necesitarlo, sin ser un pecador, sin ser, por supuesto, un pecador arrepentido. Él se identifica con los pecadores arrepentidos. Y eso era necesario, era absolutamente necesario. La Escritura lo confirma una y otra vez. Al final, cuando saquemos algunas conclusiones, vamos a citar un tremendo versículo que tenemos en el libro de los Hebreos. El Señor se identifica con el pecador arrepentido. Durante la tentación, esto fue antes lo del bautismo, durante la tentación, en Lucas se menciona que el Señor recién bautizado dice que estaba lleno del Espíritu y lleno del Espíritu va al desierto. De hecho, es llevado por el mismo Espíritu y fue llevado para ser tentado. Se predispone, ayuna, tiene hambre, siente hambre y viene el tentador. Y viene el tentador. ¿Saben qué ocurre en ese momento? El Señor se está identificando de nuevo con nosotros. Se está identificando en la debilidad. Él se identifica con el pecador débil. Hermana, hermano, usted y yo, somos débiles. Nos arrepentimos un día y nos arrepentimos cada vez que caemos, pero somos débiles y el Señor se predispone. El Señor es todopoderoso, el Señor no es débil en nada, absolutamente en nada. Sin embargo, Él se predispone y hace que su cuerpo se debilite y esté a merced del tentador, y Él se muestra cual un pecador débil, sin serlo, sin ser ni pecador ni ser débil, pero Él se muestra así. Y el tentador dice, voy a aprovechar, porque si un día intenté llegar al trono mismo y no me funcionó, tal vez hoy día puedo ocupar el lugar del Hijo, porque mi objetivo es ocupar el lugar del Hijo, ser yo el Hijo. Por supuesto, ese era el objetivo de Él. Ese siempre fue el objetivo de Él. Así que tenemos a un Salvador identificado primeramente con un pecador arrepentido, como usted y yo, y ahora identificado como un pecador débil. Debemos reconocer que el Señor nos está hablando fuerte, porque Él hizo esta identificación, se identificó conmigo. ¿Saben que las tres tentaciones que el diablo le propina, que las vamos a ver un poquito después, una ataca a la carne, derechamente, ataca a la carne, la primera. ¿Ah? Hace ver que tienes hambre, ¿sí? ¿Quieres comer? Ya pues, hazlo, come. Yo te digo cómo. La segunda ataca el orgullo de la vida, el orgullo. Y la tercera ataca los deseos, todo esto que entra por la vista, los deseos de los ojos, todo eso. Son tres grandes tentaciones que nos hablan a nosotros. El Señor podía soportarlas y las soportó, porque Él es Dios, porque Él es santo, pero Él nos está hablando a nosotros. Y en esta ocasión, con las tres tentaciones que nos muestra aquí, no sabemos si hubo más. Como les digo, en Lucas se dice que en los 40 días de ayuno el diablo le tentaba. Aquí el Señor se identifica con nosotros nuevamente, con lo expuesto que estamos al mundo, nuestra exposición al mundo. El hecho de que estemos aquí y que estemos y que tengamos todo y que veamos todo, que veamos las riquezas, que veamos los placeres, que veamos todo aquello que es material y de corto plazo y que querramos quedarnos con esto en vez de mirar
a la herencia en los cielos. Se identifica con nosotros cual un pecador expuesto al mundo, expuesto al mundo. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor se ha identificado con nosotros. Se ha hecho uno como nosotros. Sabemos que Él no pecó, que no hubo pecado en Él, que nadie podía y nadie pudo nunca redarguirle de pecado, sacarle en cara un pecado. Y cuando lo intentaban frecuentemente por la transgresión del día sábado, el Señor les sacaba siempre en cuenta las leyes que ellos mismos habían fabricado, porque habían fabricado todo tipo de leyes respecto al sábado, todo tipo de ordenanzas, y el Señor se las sacaba en cara. El Señor, nuestro Salvador, arrepentido, débil, expuesto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabe qué? Era necesario que Él se hiciera como uno de nosotros. Ese es el mensaje, ese es el gran mensaje en esta exposición que Él hace frente al diablo, el ponerse y exponerse al diablo. ¿Cómo nos afecta a nosotros? A ver, hoy día la tentación existe todos los días. El diablo y sus demonios andan buscando a quien devorar. Eso es algo sabido y es bueno que lo tengamos muy presente, muy presente. No podemos olvidar, así como no olvidamos que tenemos un Dios y un Salvador que murió por nosotros en la cruz, el Señor mismo nos recuerda a través de múltiples escritos inspirados por Él, nos recuerda que la tentación está ahí, que no vayamos a pensar que no nos afecta. No, a mí no me afecta, no, yo soy demasiado espiritual, soy demasiado dedicado, no nos afecta la tentación. Para mí esto es algo, para otros que son débiles, cuidado, el Señor acaba de identificarse conmigo, cual débil, arrepentido, pero expuesto. La tentación en sí no es pecado. El Señor sufrió la tentación y no solo aquí. Tenemos varios episodios después de este en donde el diablo ataca al Señor a través de terceras personas, incluso a través de sus propios discípulos. Él ataca y busca que el Señor prevalezca su humanidad frente a su divinidad. Y el Señor jamás iba a hacer eso. Iba a prevalecer siempre su divinidad, siendo hombre. Pero en el caso nuestro, nos pasa. Podemos acceder al pecado a veces. Si accedemos al pecado, si le decimos que sí al pecado, entonces ahí sí se produce la falta. El ejemplo de Jesús es tremendo. Él no fue seducido nunca. Dios nos dice que en 1 Corintios nos dice que Él permite la tentación en nuestra vida. Él la permite y dice que también nos da una salida. Permite la tentación. Hay múltiples episodios en los que el Señor permite al diablo, permite la tentación o permite que haga algo, pero el Señor siempre da una salida suficiente. Y Él nos da las herramientas. No estamos a merced del diablo por ningún motivo. El Señor ha venido a morar en nosotros. Él vive en nosotros. Nos ha dado su palabra. Somos privilegiados en tener todas esas cosas. Son herramientas divinas, herramientas espirituales con las cuales podemos trabajar. El Señor trabajó con la palabra de Dios, y Él rechazó la tentación con el uso poderoso de la palabra. Ahí tenemos una tremenda herramienta.
una tremenda herramienta. El propósito de Dios con este episodio del desierto del Señor es mostrarnos primero que estamos expuestos. No nos podemos olvidar, hermanas, hermanos, que estamos expuestos. Nuestro entorno es muy tentador, muchas cosas. Nuestros pensamientos son muy tentadores, nuestras influencias y amistades son muy tentadoras. Nosotros mismos somos un peligro para nosotros. Nuestro cuerpo es un peligro para nuestra alma, nuestro cuerpo. Estamos expuestos, pero se puede salir. Se puede salir. El Señor nos dio no solo herramientas, sino que este episodio es un ejemplo precioso. Fíjense, y lo mencionamos, que la palabra de Dios, sus testimonios, donde Él expresa su voluntad, es usada magistralmente, es usada perfectamente por el Señor. Pero tenemos un diablo usando la palabra. Tenemos al diablo usando la palabra también. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que trabajar con la palabra, pero a la luz de toda la palabra. Y no, por ejemplo, sacar un versículo de contexto, sacar un versículo que dice algo y quedarme con ese y con ese hacerme como justificarme. No, si el Señor dice que esto se puede hacer, el Señor dice que esto se puede hacer, claro, yo saco el versículo de contexto. Eso no se debe hacer. Jesús se muestra en esta tentación. Él se muestra como nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Perfecto. E identificado con nosotros. Guarde esa palabra. La identificación de Cristo con sus salvados, con nosotros. Él se identificó con nosotros. Él era el único que podía derramar su sangre por nosotros, porque es el único representante real que nosotros tenemos ante el Padre. El único. Ninguno otro puede arrogarse la representatividad, porque Él se hizo uno de nosotros sin pecado, sufrió la tentación, sufrió los avatares de la vida, sufrió el oprobio, el desprecio y sufrió la condenación, la condenación a muerte en una cruz, cosa que merecíamos nosotros. Estamos expuestos, como les decía. Satanás es un verdadero león rugiente. Satanás tiene estrategias tan sutiles como citar la palabra. Satanás tiene estrategias tan sutiles como disfrazarse de oveja. Satanás tiene estrategias tan interesantes como ridiculizarse. Y vemos mucha novela y película en donde Satanás aparece como una bestia espantosa que obviamente nadie quiere y por lo tanto él queda ridiculizado al nivel de que muchas personas ven estas películas y ven estas cosas, pero están convencidos absolutamente que primero es solo una película, pero segundo, que Satanás no existe, que es un personaje de ficción. Eso no hay, porque como en la realidad, como en la calle, no anda ningún dragón, no anda ningún monstruo horripilante como se muestra, entonces se asume que en realidad este Satanás es un Satanás de la televisión, del cine. Y resulta que Satanás es un conocedor y citador de la palabra, y es uno que te habla aquí, te habla aquí. Te habla a tu interior. Ahí toca fibras. Y eso es lo que nos muestra este episodio. Un Satanás astuto, la serpiente que era más astuta que todos los animales, muy astuto. Él quiere tomar, en este episodio, él quiere tomar el lugar del Hijo de Dios. Eso es lo que él pretende en este episodio. Y el Señor le deja muy en claro, con el poder de su palabra, lo frena y luego lo ahuyenta. Un ejemplo magnífico de nuestro Dios.
¿Sabe qué? Tenemos que tener cuidado porque la amistad no es solo Satanás el problema. Nosotros tenemos varios problemas, varios enemigos. Tenemos la amistad con el mundo, nos aleja también, nos aleja y nos expone mucho. La amistad con el mundo. El Señor aquí nos dice que de vez en cuando nosotros tenemos que aislarnos completamente. Él fue y se aisló completamente. Él estaba solo, solo con el tentador. Debemos de vez en cuando recordar que el mundo no nos hace muy bien, que estamos acá, pero que no nos hace muy bien. Y tal vez retrotraernos un poco de algunas actividades, retrotraernos de cosas para no estar demasiado mezclados con el mundo. No deberíamos mezclarnos con el mundo, pero muchas veces frente a necesidades de trabajo, de estudio, de actividades recreativas con amigos, qué sé yo, con la familia, por supuesto, vamos a estar expuestos a ver, escuchar y casi participar en cosas que no queremos. No queremos porque el Señor, con su Espíritu, nos dice que no es bueno para nosotros ciertas cosas. Sabe que de los ambientes en los que uno se mueve, el estudio, el trabajo, la familia, los amigos, usted puede elegir 3 de ellos. Hay uno que no puede elegir, la familia. La familia no se puede elegir. La familia es, y no solo es, la familia debe ser honrada. Tus padres, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. La familia debe ser honrada y yo no puedo elegir, decir, ¿saben que no voy a estar más con esta familia porque son todos aquí o son todos allá? El Señor nos ha puesto en un lugar y ahí debemos estar y manejarnos. Si somos el único creyente, la única creyente que está en una familia, bueno, el Señor ha querido eso y tal vez tendremos dificultades, pero tenemos que actuar con amor, recuérdelo, con amor. Ese es el secreto. Dios lo manifiesta y tenemos varias cartas en donde nos muestra que el gran secreto es mostrar el amor que Dios nos dio a nosotros, mostrarlo a nuestra familia. Es la única que no podemos elegir. ¿Sabe que todo lo demás sí lo podemos elegir? El estudio, ¿sí? Yo puedo elegir ir a estudiar algo con ciertas personas, con cierto ambiente, o mejor no, ¿sabe que no, ¿sabe que no voy a estudiar eso? ¿Por qué? Porque me trae malas consecuencias para mi vida cristiana. Se puede, hermana, hermano, no piense que es que si no estudio eso me voy a morir. No. Si no se ha muerto nadie por eso. Se muere por otras cosas, nos morimos de otras cosas. El trabajo, otra excusa que a veces ponemos. No, es que en mi trabajo, es que yo salgo tan tarde, es que jamás puedo ir a reuniones, no me alcanzo a conectar, no, es que es tan lejos, no, es que en mi trabajo. Hermana, hermano, deje el trabajo que le impide hacer una vida cristiana, una vida de dedicación al Señor. ¿Le sonó muy fuerte la frase? Deje su trabajo que le impide una vida cristiana en plenitud. Pues debe hacerlo, debe hacerlo. El Señor le proveerá lo necesario. Por supuesto que sí. Mire, yo estoy seguro, y doy gracias a Dios por ello, que muy pocos hermanos, súper pocos hermanos, o ninguno, tiene un problema así de grande en su trabajo. Así que parece que no nos vamos a quedar sin trabajo. Pero si alguno de nosotros tiene un trabajo que le impide desarrollar su vida cristiana, que le invita y que tiene a la tentación dando vueltas por todas partes, un tipo de trabajo, bueno, póngalo en oración al Señor, porque usted puede alejarse de ese lugar y buscar otro con tiempo y con paciencia, porque no crea
que usted va a estar firme y jamás va a caer. Si usted está en un ambiente de trabajo en el que se le invita continuamente a una tentación, usted puede terminar cayendo. No se las dé de impecable. Solo el Señor es el único ser humano impecable. Nosotros no. Y los amigos, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Deje a esos amigos que lo único que hacen es llevarlo e invitarlo a una tentación. Ellos son instrumentos del diablo. Sí, no se los diga. Si usted se los dice, se van a reír, se van a burlar y van a molestarlo aún más. ¿Ya? Porque ahora usted le dijo que ustedes son unos endemoniados Mire, puede tener efectos súper negativos, independiente que sea verdad. Ore por ellos. Ore por ellos. Y si pasa mucho tiempo y la verdad es que esto persiste, entonces deje a esos amigos. Esos amigos no son amigos. Esos amigos no son amigos. Estimados hermanas, hermanos, el estudio, el trabajo, familia y amigos, la familia no la podemos elegir, debemos honrarla, pero los demás sí. Cuidado, cuidado con permanecer en un lugar si el Señor nos invita a que vayamos al desierto. La primera tentación ataca la carne. Fuertemente el Señor tiene hambre, está débil. Él aún así privilegia el alimento espiritual. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué de malo hay en eso, verdad? Esa pregunta usted se la ha hecho más de alguna vez. ¿Y qué de malo hay en eso? ¿Y qué de malo hay que el Señor le pida a las piedras que se conviertan en pan y coma? Si él, más encima él lo podía hacer. ¿Qué de malo hay? Y la pregunta correcta es, ¿y qué de bueno tiene hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer lo que el diablo me dice? Si el diablo me está probando. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí. Estoy en debilidad, el diablo viene, pero no tengo por qué hacer lo que el diablo me dice, por más bueno o inofensivo que me parezca. ¿Qué de malo tenía que el Señor convirtiera esas piedras en pan? Parece que nada, ¿verdad? Pero era una indicación del diablo. Muchas veces podemos no darnos cuenta que algo que parece bueno, que parece inofensivo, en realidad es una planificación e indicación del diablo y después nos va a llevar a otra cosa y después nos va a llevar a otra cosa. No podemos rendirnos fácilmente frente a nuestra debilidad. La debilidad debe ser alimentada con potencia de Dios, con potencia de Dios. Fíjense que esta tentación nos habla de la carne. Usted puede leer después en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Tenemos obras de la carne y cuidado. Aquí hay cosas que nos pasan o nos rodean a cada rato. Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, borracheras, por no nombrar otras más que parecen menos frecuentes. El Señor le respondió al diablo en esta tentación con la palabra. Le respondió con la palabra. Por mucho tiempo yo pensé que como que no tenía nada que ver la respuesta del Señor. Si el diablo le dijo, convierte las piedras en pan, y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Por mucho tiempo, en mi pasado católico, pensaba yo, ¿por qué el Señor le respondió así? Y la respuesta está en la segunda parte. Que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante es lo espiritual, lo importante no es lo material. Y el diablo ofrece materialidad. El diablo no te ofrece una vida eterna plena. El diablo te ofrece cosas de aquí porque él no tiene nada que ofrecer allá.
porque allá él tiene una condenación ya definida. El diablo no va a estar avivando el fuego que va a consumir al pecador que no se arrepintió. El diablo no va a estar avivando el fuego, el diablo va a estar metido dentro del fuego, junto con los pecadores que nunca se arrepintieron ni recibieron a Cristo en su corazón. Nuevamente, una imagen cinematográfica. El diablo avivando con un palo, avivando el fuego, mientras los otros se condenan y él se ríe. No, 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 no. El diablo es uno de los más condenados. El primero, para ser exactos. Hay muchos deseos de la carne y el Señor nos muestra en esta primera tentación que lo principal para la carne es el espíritu. Por lo tanto, respondamos con la palabra. Sabe que vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo material. Es un cuerpo que nos molesta a veces, nos molesta, nos pide. Tenemos necesidades, tenemos necesidades reales y hemos adquirido necesidades también. ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Cómo traemos a Dios a nuestro, cuando hay una tentación de este tipo de la carne? Hágase esas preguntas. No se pregunte si qué tiene de malo convertir las piedras en pan. ¿Qué tiene de malo? La verdad es que pregúntese otras cosas. ¿Lo haría el Señor? No lo hizo. Él nos satisfizo la carne antes que el espíritu. Y satisfacer la carne es la necesidad real de la carne. Comer. Él fue atendido después. Recuerde que fue atendido al final por los ángeles. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús iría a ese lugar donde me están invitando? ¿Jesús diría estas cosas? ¿Diría estas palabras? ¿Reaccionaría de esta forma o reaccionaría de otra? Y apenas se responda, hágalo, al tiro. No siga pensando, no le siga dando vueltas. ¿Jesús haría esto? No, no lo haría. Entonces no lo hago. Y cambie de tema. Cambie de tema. El Señor fue súper concreto en las respuestas asertivas, perfectas, justas y en el tiempo preciso. El Señor nos invita en Colosenses y en muchos otros lugares. Colosenses capítulo 3 nos invita a hacer morir lo terrenal que tenemos en nosotros. Nos invita a eso. Nos dice que tengamos cuidado, que las cosas terrenales, son de aquí. Y nosotros estamos caminando aquí, pero pensando en la eternidad. No estamos pensando aquí, en lo de aquí. Lo de aquí es pasajero, es corto. Ese sufrimiento que usted tiene, esa pena, esa rabia, eso que yo tengo, es pasajero. Terminará. La eternidad con Cristo no terminará. Con aquel que se identificó por mí. Nos dejó su palabra. Usemos esta herramienta. La segunda tentación apunta al orgullo de la vida, a la vanagloria, al creerse algo, a la soberbia. Mire, le llevó el diablo a la santa ciudad, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, tírate, tírate. Y además le cita la palabra. Este Satanás tiene, como dices por ahí, tiene del año que uno le pida. Tiene del año que uno le pida. Y es impresionante cómo puede él citar la palabra, decir, oye, tírate, tírate. Si total van a venir tus ángeles, te sostendrán para que no resbale tu pie, tírate. Y sabe que efectivamente, si el Señor, su cuerpo humano cayera, los ángeles le sostendrán. Él es el heredero de todo. Él es el designado. Él es el Hijo. Él es Dios. A Él no le va a pasar nada terrible. Tiene la protección. El Señor en algún minuto dijo que ¿acaso no crees que si yo pidiera que vinieran los ángeles, no vendrían a defenderme? Él podía pedirlo con su palabra. Y podía hacer esto también. Pero de nuevo
de nuevo tenemos a Satanás tentando, a Satanás dando la orden, dando la planificación. ¿Vas a seguir a Satanás? ¿Vas a seguirlo? Aunque parezca algo inofensivo como esto. Y esto era una gran verdad. Satanás citó las Escrituras. Cuidado, a veces si nos está hablando aquí, puede que esté citando la Escritura y puede que estemos pasándonos alguna película diciendo, si en realidad no es tan malo eso. No, no, el Señor no me va a decir nada. Nos pasa cada rato, hermanas, hermanos. Orgullo de la vida. ¿Saben algo que nos pasa? Nos creemos inmortales. Esa es otra de las cosas que nos pasa. Nos creemos capaces. Nos creemos que no caemos. Esa es soberbia. Y el Señor nos pide que la dejemos y que dejemos paso al amor de Él. El amor de Él trae humildad. El amor de Él nos pone en nuestro lugar. Nos baja a donde debemos estar. ¿Sabe que hay un episodio en Lucas, capítulo 12, respecto al rico que construyó graneros y estaba contento de su cosecha y llenó los graneros y que voy a construir otro, voy a echar abajo esto, voy a construir otro más grande porque la cosecha es tan grande, voy a tener para muchos años y me voy a regocijar y voy a estar feliz. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabe que ese pasaje lo usamos para predicar el Evangelio? Para usted que no ha creído en el Señor, que todavía no tiene la salvación de Dios, que no ha tenido el perdón de sus pecados, ese pasaje lo usamos para predicar el Evangelio y decirle que usted se convierta al Señor. Y si hay alguien aquí ahora que no es de Cristo, yo uso ese pasaje y le digo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo, tendrá el perdón de sus pecados, porque el Señor Jesucristo es uno que venció al pecado, que venció a la tentación, que es Dios con nosotros, sí. Pero ¿sabe qué, hermana, hermano? Mire, para que no se ofenda usted, me voy a decir yo a mí, me voy a mirar al espejo y voy a decir, Andrés, eres un necio. Pero ¿cómo si yo ya creí en el Señor? Sí, pero eres un necio, pero tú te crees capaz. Tú te crees capaz de por ti mismo burlar la tentación. Porque la soberbia es más grande, es demasiado grande. Cuidado, hermana, hermano, trabajemos ese tema, trabajemos. La soberbia es tan grande que nos tiene convencido de que somos humildes. Mi soberbia, debo despojarme de ella, pero no es fácil, no es fácil. Veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Veamos lo que el Señor nos enseña cada día. Llenemos de amor nuestro corazón. Dejemos fuera el odio que a veces sentimos por cosas o por alguien. Llenémonos de amor. Pongámonos debajo del otro, porque estamos debajo del otro. Siempre estamos debajo. Los demás son más y yo soy menos. Pero ¿cómo te vas a humillar? ¿Y acaso nuestro Señor no se humilló? Y se hizo menos que cualquiera de nosotros. Y fue una cruz que era una muerte maldita. Necio, Andrés. Usted vea, usted mírese al espejo y dígase lo mismo tal vez. Por creernos inmortales, por creernos capaces, por creernos buenos, el Señor nos mostró que tengamos cuidado y que no andemos tentando a Dios. Si yo me digo que soy capaz, yo estoy tentando a Dios, estoy diciéndole a Dios que no lo necesito, porque yo soy capaz. Cuidado, cuidado, necesitamos a Dios. Y la tercera tentación, el deseo de los ojos.
Le mostró al mundo, le mostró las maravillas y le digo, todo esto te voy a dar si me adoras. ¿Sabes que cada vez que pecamos, adoramos a Satanás en vez de a Dios? Le decimos que sí a Él. Y cosas agradables a los ojos, que hay. Que hay alrededor, que hay en la televisión, en el centro, en las tiendas, en los proyectos, en las ideas, muchas ideas. Nos deslumbramos, deseamos lo que está ahí a la vista. Y Jesús es todo lo contrario. Su atractivo es su sacrificio. Él se ocupa del alma, Él no se ocupa de las cosas materiales. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él no tenía para pagar impuestos, pero entendió que debía pagarlo y obtuvo de manera milagrosa para pagar. Pero nosotros vemos algo y lo deseamos. Vemos y lo deseamos. Hace pocos años tuve un escalofrío cuando leí con detalle un versículo en Jueces con la historia de Sansón. Cuando Sansón fue a Timnat y andaba mirando a las mujeres, a las filisteas. Y sus padres le dijeron, pero no hay una mujer dentro del pueblo de Dios. Y Sansón le respondió y le dijo, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Ahí está. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Nos vamos por lo que nos agrada. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No nos vayamos por lo que nos agrada, vámonos por lo que el Señor nos ofrece. La tentación es una realidad. Somos un objetivo. Satanás y sus demonios está ahí. Nos mostró con el atrevimiento de intentar al Señor. Pero es porque el Señor se está identificando por nosotros. Él aprovecha las debilidades. El Señor se identificó con nuestra debilidad, pero no fue débil. El Señor se identificó con nuestra exposición y estuvo expuesto, pero venció. Cada vez venció con la palabra. Nuestra vida cristiana, entre otras cosas, consiste en asemejarnos a Cristo, ser como Él, no ser como el hombre caído, ser como Él. Llevemos una vida al lado de nuestro Salvador. Busquemos a Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a domingo. No a veces, no durante la reunión. No cuando podamos volver al local y estemos una hora ahí juntos y buscamos al Señor y después volvemos a los rudimentos del mundo. ¿Sabe qué? Busquemos a Cristo, busquemos a Dios en todo momento, en todo lugar, y ¿sabe lo que va a pasar? El diablo huirá de nosotros. Quiero leerle un versículo para terminar. En Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Miren lo que tenemos, hermanas, hermanos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Salvador que tenemos. Precioso, poderoso Salvador. Se identificó conmigo, se identificó contigo, pero permaneció cual cordero sin mancha, sin contaminación. Y hoy me tiende la mano para que yo camine de su mano. Y a ti que no conoces a Cristo todavía, toma la mano del Señor, recíbelo en tu corazón. Serás salvo y podrás caminar con Él
Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, queremos darte las gracias una vez más cuando nos das tu palabra, cuando podemos meditar en ella, cuando podemos ver en ella las cualidades magníficas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te agradecemos porque Él quiso ser uno de nosotros sin pecado y quiso parecerse tanto a nosotros que se identificó en muchos aspectos con nosotros. Podemos seguirle a Él, podemos creer en Él, podemos entender que Él es uno de nosotros pero perfecto, sin pecado, y que murió en una cruz para rescatarnos de esta condición que teníamos alejado de ti. Gracias te damos una vez más que podemos disfrutar de esta salvación. Pedimos, Padre Celestial, por esta palabra que penetre en nuestros corazones, que podamos atesorarla cada día, que podamos disfrutarla también en todo momento y utilizarla para alejar al maligno cuando quiere devorarnos. Padre, gracias te damos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.